¿Cuál de las siguientes enfermedades musculoesqueléticas se presenta en menor prevalencia en personas mayores de 60 años? En menor prevalencia, ojo. De hecho que el lupus, pues el lupus en ancianos es raro, no es frecuente. ¿Cómo es la presentación del lupus del anciano? Benigno. La presentación mucho más moderada, pericarditis. Cuando vean pericarditis con derrame pericárdico en un anciano hay que descartar lupus del anciano. Doctor, ¿qué es la enfermedad de Paget? Acuérdese, paciente que tiene osteoporosis con fosfatasa alcalina alta, planteen Paget. Cuando tengan dolores lumbares con fosfatasa alcalina alta, planteen Paget. El Paget cursa con insuficiencia cardíaca gasto alto. La clave es B. Doctor, la polimialgia reumática, ese paciente que tiene disfunción al masticar, dolores musculares, dolores de la cintura escapular y pelviana, ese paciente que tiene velocidad de cimentación elevada, esa es la polimialgia reumática. La clave, la B. La 59. ¿Cuál de los siguientes fármacos está asociado con mayor frecuencia al lupus eritematoso farmacológico? ¿Cuál es el marcador? Antihistonas. ¿Qué fármaco está más asociado en el Perú? Isoniazida, pero a nivel mundial, procainamida. No se confundan, ¿ah? Si le preguntan en el MIR, procainamida. Si le preguntan en el Perú, isoniazida. Campeones. Si una enferma con lupus eritematoso diseminado presenta infiltrado pulmonar, lo más probable que sea infiltrado pulmonar. Esta es una pregunta bien a la vez sencilla y a la vez compleja. Ya me estoy pareciendo al pensamiento chino. Sí, no. O sea, es lo que actualmente están hablando en la filosofía china, el sí y no, ¿no? Le preguntan a un pastor chino, le dice, el futuro ya está escrito. Sí, no. Dice. Ya ves tan complejo que es. Porque uno piensa que el futuro está escrito y a la vez se hace, ¿no? O sea, va a depender del ser humano porque es más filosofal, más religioso, es de la esfera de Dios, ¿no? Ahí está o sea, Dios para cada uno de nosotros tenemos un propósito, ¿no? Eso lo he llegado a entender hace un año que soy cristiano. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Pero nosotros, a través de ese propósito, hacemos un camino. Ese camino puede ser un camino de acuerdo a lo que uno quiere, porque eso sí se puede cambiar, por eso dice sí, no, por eso el destino o el presente o el futuro está escrito, sí, no, por eso, o sea, está escrito sí, pero lo puedes cambiar de repente para mejorar algunas cosas más, ¿no? Entonces es una filosofía muy bonita que hay que escribirlo. Bien, entonces ahí sería procainamida. En lo que corresponde a la patología pulmonar en lupus no hay pierde, doctores. El lupus afecta todo lo que se imaginen a nivel pulmonar. Puede ser pleuritis, neumonitis, puede ser hipertensión pulmonar, puede ser hemorragia intraalveolar, puede ser paresia diafragmática, fibrosis, EPIT. O sea, no hay pierde. Todo lo que ven acá da el lupus. Todo lo que ven acá da el lupus. Pero si un enfermo con lupus eritematoso presenta un infiltrado pulmonar, lo primero que tengo que descartar que no sea una infección. Porque el paciente lúpico, acuérdense, usa corticoides, usa inmunosupresores, se infecta. Entonces, la E, es una pregunta de agarre, pero todo lo que ven acá da el lupus. La 61, ¿cuál de las siguientes determinaciones de anticuerpos es de resultar positiva más específica para lupus eritematoso sistémico? Esto sí, pues anti-CM 30%, esto es casi específico para el lupus. Sensible y específico. Acuérdense que hay un perfil, lo que le llaman el perfil ENA, donde el anti-SM está a la cabeza, el perfil ENA, no se olvide. Acabo de pedir ayer a una paciente perfil ENA. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera hoy en día la elección en el tratamiento de la artritis reumatoide? El tratamiento de elección aquí, esta es una pregunta antigua, ¿no? Pero si le hubieran preguntado hoy, biológicos. La terapia biológica es la terapia gold estándar. Se viene el EULAR del 4 al 7 de junio en París, en el Mont Juliard de París. Es biológicos. Rituximab, Fliximab, Etanercept, gold estándar, tratamiento. Ya se está haciendo estudios de investigación, estoy en uno de ellos,
¿no? Pero si marcan acá, metrotexate, pues mi experiencia, acuérdense, metrotexate, la clave la B. Las sales, pero todos los que ven acá se usaron para artritis reumatoide. El glucocorticoide, por favor, acabo de ver una paciente, mamá de una alumna mía de la Villarreal, yo enseño en Villarreal, en San Marcos, San Martín y San Juan, de la Villarreal, una reumatóloga de una clínica del norte, no voy a decir más, ¿ya? Del cono norte, le ha dado corticoides, la señora ha hecho un Cushing, ha hecho casi cetoacidosis diabética, una hiperglicemia de 800. No sé, el uso de corticoterapia en artritis reumatoide tiene indicaciones claras. Si tengo una artritis reumatoide con un cuadro agudo, doctor, me duele, me llama por teléfono, doctor, he tomado Arcoxia, he tomado Celecoxib, he tomado Tramadol y me duele, ahí. Prednisona, pero a dosis bajas, dosis antiinflamatorias, menor de 20 miligramos. Mi esquema es el siguiente, ¿no? Yo le doy 15, 10 miligramos en la mañana, acuérdense, 2 tercios en la mañana y 1 tercio después del almuerzo. 10 miligramos con el desayuno, 1 tercio después del almuerzo, 5 miligramos, 15. 5 días a 7 días, excelente la paciente. Cuadro agudo, se suspendió el corticoide y no hace Cushing, iatrogénico, hiperglicemia, cetoacidosis, osteoporosis, glaucoma, dilipidemia, parasitosis, todos los efectos adversos del corticoide, incluso hasta psicosis, acuérdense. Imagínense, no sé por qué. Entonces, glucocorticoides solo en cuadros agudos. Algunas veces uso mini pulsoterapia. Está escrito en el DUBA, está escrito. La mini pulsoterapia en pacientes con artritis reumatoide, también en crisis agudas. Un pulsito diario por 3 días, pero mini pulsos, doctor. Pero usted me hablaba antes de pulsos, o sea que es un mini pulso. Pulsos de 500, 750 a 1 gramo diario de corticoides. El corticoide más usado ahí, metilprednisolona. Para minipulsos también metilprednisolona, pero a dosis bajas, de 60 a 125 miligramos, el salumedrol. ¿Ya? Entonces no se olvide, minipulsos. Clave la B. ¿Cuál de los siguientes datos no es considerado como un criterio de artritis reumatoide según la ARA, Asociación Reumatológica Americana? Artritis simétrica, sí, con rigidez matutina. Factor reumatoideo positivo, sí. Nódulos reumatoideos, importante. Cuando voy a examinar a un paciente con artritis reumatoide, tengo que examinar los codos, porque ahí están los nódulos reumatoideos. Algunas veces si hago un fondo de ojo, ahí están los nódulos reumatoideos. Si veo una placa, ahí están los nódulos reumatoideos. Síndrome de Kaplan. Nódulos reumatoideos con fibrosis en paciente con artritis reumatoide, eso es Kaplan. O el síndrome de Felty, nódulos reumatoideos a nivel de la porta, hipertensión portal con esplenosis, con pancitopenia, les comenté creo que en hematología. Entonces la artritis reumatoide tiene una serie de manifestaciones, no solamente son articulares. La clave, la C. La artritis reumatoide es más frecuente en familiares de personas que le padecen ellos debido a una asociación, ¿no?, de susceptibilidad de enfermedad de términos HLA clase 2, ¿no? Tiene un componente genético. Por eso, madre artrítica reumatoidea, probablemente hija de línea directa con artritis reumatoidea. Pero es una enfermedad de jóvenes, 20 a 40 años. No planteen artritis reumatoidea a los 60, 70 años, por favor. ¿Cuál de los siguientes fármacos empleados en el tratamiento de la artritis reumatoide puede producir retinopatía? Esta es una buena pregunta. Dentro de los armamentos terapéuticos de la artritis reumatoide tenemos las cloroquinas que se usan para malaria. Acá se usa una variante que es la hidroxicloroquina, el plaquinol, de 150 miligramos. Siempre cuando voy a usar antimaláricos, por favor, hacerle un fondo de ojo. Puedo tener una retinitis pigmentosa. La clave, la D, 65, la D. Si se introduce sales de oro en el tratamiento del paciente con artritis reumatoide, es preciso realizar con frecuencia uno de los siguientes controles. Ya les he dicho. ¿Cuál es el efecto de adverso de sales de oro? Anemia y síndrome nefrótico. Entonces hay que hacerle un hemograma con hematocrito y sedimento urinario para ver si hay proteinuria. La clave, la D. ¿Cuál de los siguientes parámetros es de menor utilidad como monitor de la actividad de la artritis reumatoide? La artritis reumatoide
se usan varios factores de actividad. Yo uso 4. Velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, anticuerpos ilutrinados, factor reumatoideo, me faltaba uno, ¿no? Y BCG, perdón, plaquetas, trombocitos. Cuando hay trombocitosis también es un criterio de actividad, cuando hay trombocitosis, ¿no? Pero acá dice el de menor utilidad como monitor, factor reumatoideo, es el de menor utilidad como monitor, no como diagnóstico, no confundan. Una mejor forma de evaluar artritis reumatoide es la velocidad de sedimentación. Al reverso, en lupus no sirve monitorizar actividad con BCG, con velocidad de sedimentación. No sirve, no es un buen parámetro. La clave, la B. Pero me olvidaba uno, la trombocitosis. Las plaquetas altas es un criterio también de actividad. Por eso le pido plaquetas siempre a mi paciente con AR. La forma de inicio más frecuente en la artritis reumatoide es la afectación, esta es conocida, ¿no? Muñecas preferentemente, ¿no? En su contexto, es la ama y señora, acuérdense, las muñecas de forma simétrica, la anquilosis, la sinovitis, ¿no? La clave, la D. Paciente con diagnóstico de artritis reumatoide de larga evolución presenta síndrome nefrótico. Cuando tengo síndrome nefrótico tengo que pensar primero, preguntar, ¿tomó sales de oro y penicilamina? No. Ah, ya. La segunda pregunta, ¿tendrá amiloidosis? Que es una causa de síndrome nefrótico en pacientes con artritis reumatoide. Les comenté, ¿no? Causas de amiloidosis secundaria, la cabeza, artritis reumatoide, bronquiectasias, osteomielitis, espondilitis anquilosante, Behçet. Son las 5 causas más frecuentes de amiloidosis y tuberculosis fibrocavitaria, me olvidaba. La clave, la C, amiloidosis secundaria. ¿Cuál de los siguientes fármacos citados a continuación se utiliza como modificador de la evolución de la artritis? Una droga modificadora de enfermedad que regresiona a la enfermedad. Acá está, pues, los antipalúdicos son que regresionan a la enfermedad, igual que el leflunomida, el infliximab, el etanercept, igual que el metrotexate. La clave, la A. Una de las patologías en varones que vengan con dorsolumbalgia es espondilitis anquilosante. Se asocia a uveitis, se asocia a componente pulmonar, se asocia a componente renal y artritis periférica. ¿Cuáles de las siguientes son características? Excepto, da uveitis, sí, da sacroileitis, sí. Siempre cuando tienen sacroileitis, lo primero que tienen que descartar, si estamos en Lima, brucelosis. La brucelosis debuta con sacroileitis. Uveitis, ojo rojo, acuérdense, la uveitis. Dolor lumbar, sí. Vasculitis de vasos pequeños, no. La clave, la E. Hay una manifestación que no lo han puesto acá, y esto me hace recordar mi peripecia por Barcelona. No es porque me gustaba el Barcelona, no soy hincha del Barcelona, por si acaso, ni de Messi ni de Neymar actualmente, ¿no? Me fui a hacer una rotación en el Hospital Clínic de Barcelona, en la década del año 2000, y justo fue a hacer netamente colagenopatías allá. Y tuve la oportunidad de rotar en esa unidad, una unidad netamente de patologías colagenopáticas. Entonces, cuando me preguntaron, ¿cómo es tu hospital? ¿De dónde vienes? Yo estoy haciendo residencia en el Hospital Loaiza, y es un hospital grande, tiene más de 1000 camas, le digo, ¿no? Y tiene, para medicina interna, tiene más de 400 camas, ¿no? Es un hospital grande. Entonces, he visto diversidad de patologías, ¿no? Y era cierto, había visto todas las colagenopatías que había por haber, Behçet, lupus, espondilitis anquilosante, Sjögren, esclerodermia, fosfolipídico, Sneddon, bueno, 150 patologías diversas, ¿no? Entonces sí se había visto, lo había visto y lo había leído. Entonces, me dicen, a ver, vamos a hacer me presentan al grupo de médicos de ahí, rotantes, residentes, etcétera. Y me dicen, Roberto, porque son de confianza, ¿no? Bastante de confianza, rápidamente. Me muestran una placa de tórax. A mí dicen, a ver, Roberto, ustedes son campeones en esto. Cuando veo, era una placa de pulmones con 2 cavidades en lápiz, derecho e izquierdo.
Entonces, yo dije, pues esto quiere que yo diga que es tuberculosis, ¿no? Fibrocavitaria. Entonces, veo la placa, describo la placa como se nos han enseñado, y le digo, mi diagnóstico de primera posibilidad no es tuberculosis pulmonar fibrocavitaria. Mi diagnóstico es una espondilitis anquilosante. Ya se imaginan el tutor, ¿no? Es un esoftalmos agudo. ¿Ha visto el HLA-B27? No sé cómo ha hecho, ha visto el HLA-B27 en la placa, no sé cómo ha hecho este doctor. Me dijo así. Porque el HLA-B27 es el marcador de espondilitis anquilosante. No, doctor, le digo. La placa de tórax no solamente me sirve para ver las cavidades pulmonares, me sirve para ver el todo, ver el hombro, ver las costillas. Y para suerte mía, la placa la habían tomado un mal corte, porque la habían tomado desde la maxilar inferior y se veía la cervical y la dorsal, ¿no? Y estaba muy penetrada. Y lo que yo había visto es un signo característico de la espondilitis anquilosante, que es la sindesmofosis, que es el signo del beso, la fusión de las vértebras, así como si fuera una serpiente. Así es las vértebras, lo van a ver en fotos, me supongo. Eso se llama sindesmofosis. Entonces yo dije, pues, sindesmofosis, huesos gruesos, varón, porque no me decía ni el sexo. Lesiones fibrocavitarias, esto es espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante, el 1% de pacientes hace lesiones fibrocavitarias no infecciosas. Por eso, a propósito de la manifestación que no la han puesto acá, ¿no? Ya se imagina, quería que me quede, ¿no? Ya, pero el turismo nomás, por si acaso. Amo mi Perú. Un joven de 21 años viene a la consulta porque tiene, entonces la clave es la E. Un joven de 21 años viene a la consulta porque tiene de hace 4 o 5 meses un dolor constante en la región lumbosacra, que es peor en las primeras horas del día y mejora con la actividad. Este es un dato importante. Las lumbalgias se dividen en dos tipos, lumbalgias mecánicas y lumbalgias inflamatorias. Las mecánicas, anamnésicamente importante, calma al reposo. Las inflamatorias, no, doctor, me siento y me duele más bien quiero hacer actividad. Ahí está la historia, ese es espondilitis anquilosante. Anamnesis. También se queja de dolor en la caja torácica, los movimientos respiratorios. Acuérdense que el paciente con espondilitis anquilosante comienza a hacer una rigidez de la columna. Por eso yo le hago el signo de la pared, ¿no? Le hago ponerse en la pared y el paciente que tiene espondilitis anquilosante, como tiene la columna rígida, no puede pegar el occipucio a la pared. Es el signo de la, también le hago el signo de la mesa, el signo de la mesa de planchar. No pegue el occipucio, uno normalmente lo pega, ¿no? El espondilitis anquilosante no puede pegar. Es una característica clínica. Y otro es el test de Schober, ¿no? Agarro la cresta, la parte posterior del coxis, mido una distancia de la lumbar y hago el test de Schober. Si varía, es positivo, diagnóstico de espondilitis anquilosante. Test sencillos, clínicos, que uno lo hace en el consultorio en la práctica diaria, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clave acá? Hay que hacer unas radiografías de articulaciones sacroiliacas. Esta es una espondilitis anquilosante, ¿no? Hombre de 30 años que presenta un cuadro clínico de 10 meses de evolución consistente en un dolor lumbar continuo que le despierta por la noche. Acuérdense, dolor nocturno es dolor orgánico. Lo demás, doctor, me duele la espalda, estoy cambiando de carácter, fibromialgia, es la patología más frecuente en el mundo, fibromialgia, fibrositis, síndrome miofascial. Acabo de ver 3 ayer, frecuentísimo ahora en estos tiempos. ¿Ya? De 10 meses de evolución, consiste en un dolor continuo que le despierte en la noche, orgánico, se acompaña de rigidez matutina de 3 horas de duración. ¿Cuál es el tratamiento más idóneo? El tratamiento de lesión para una de este tipo de espondilitis es indometacina. Indometacina. Clave la C. Un hombre de 25 años que 10 días después de acudir a una despedida de soltero comienza con inflamación, hora loca todo, pues, ¿no? ¿Ya? Comienza con la inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos, ¿no? Miren, inflamación de rodilla derecha y de ambos tobillos. Conjuntivitis bilateral, aftas orales, erosiones superficiales dolorosas en el glande. Bueno, la historia es clásica, es un reiter. Siempre cuando tengo un reiter, tengo que examinar la palma de las manos, dactilitis, y tengo que examinar la planta de los pies, ¿no? Puede ser un problema de bursitis calcánea o puede ser un problema de
blenorragia, ¿no? Una inflamación blenorrágica. Recuerden que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Transmisión sexual, ¿no? Entonces, por eso acá dice erosiones y superficies no dolorosas en el glande. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? Enfermedad de Reiter. El género más asociado a esto, clamidia. Tratamiento con doxiciclina más AINES. ¿Cuál de las siguientes formas es la forma de la artritis psoriática más frecuente? Más frecuente. En realidad, la artritis psoriática más frecuente es la asimétrica, la oligoarticular asimétrica. Pero todas pueden dar, ¿ah? Todas las que ven acá pueden dar. Hay una característica semiológica, radiológica, es el signo del tintero, ¿no? Aparte que erosiona las uñas, el signo del dedal, erosiona las uñas, hace onycolisis, erosiona, hace una mutilación de la parte interfalángica distal. Y a la placa se ve como si fuera un tintero en la tinta, porque se llama, el tintero es afectación distal. Por eso dice afectación de articulación interfalángica distal. O sea, todas estas dan, ¿eh? Pero la más frecuente es la oligoarticular asimétrica. Enfermo de 27 años con antecedentes de episodios recurrentes de dolor ocular, fotofobia y lagrimeo. Miren, esto es una uveitis. Pues acuérdense que la uveitis, a diferencia de la escleritis y de la episcleritis, que también dan las enfermedades inmunológicas, produce dolor, fotofobia, ojo rojo. Desarrolla dolor insidioso y progresivo en la región lumbar con exacerbación nocturna en la cama. Datos relevantes de la exploración física, test de Schober positivo, ya se está armando. Soplo de regurgitación aórtica, valvulopatía aórtica, espondilitis anquilosante. No hablemos más. ¿Se acuerdan del Hospital Clínic de Barcelona? Espondilitis anquilosante. La clave, la D. ¿En cuál de los siguientes cuadros intestinales no aparece la artritis como una manifestación extraintestinal? ¿En cuál de ellas no aparece la artritis como una enfermedad extraintestinal, ¿no? O sea, como manifestación. Todas en realidad dan, exceptuando la enfermedad celíaca. Pues la enfermedad celíaca es un síndrome de mala absorción, ¿no? Los demás pueden dar Whipple, Crohn. Acuérdense que la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son conocidas como las enfermedades inflamatorias intestinales artropáticas. La colitis ulcerativa se asocia mucho a colangitis esclerosante y en la enfermedad de Crohn a una pericolangitis. Y a mí no preguntan de mí esto, ¿ya? Y dan tanto espondilitis axial como periférica. ¿Cuál es la forma clínica más frecuente de las artropatías? Creo que es la misma pregunta anterior. La clave, la A. 78, la A. La 79. Un paciente de 28 años consulta por un dolor de 9 meses de evolución que lo despierta en la noche. Actualmente asociado a dolor en la parte inferior del talón, una tarsitis o una talalgia. Notando en los últimos días hinchazón de dolor y rodilla derecha. Indique cuál de las siguientes actuaciones le puede proporcionar datos que apoyen al diagnóstico. Datos. Una radiografía anteroposterior de pelvis. Pues no, la clave, la A. Un varón de 30 años acude a la consulta por presentar dolor sordo de inicio insidioso en región lumbar baja y glútea. Parece una sacroileitis. Junto a rigidez matutina. ¿Cuál de los siguientes de los procesos es más probable que padezca el paciente? Más probable. La espondilitis anquilopoyética, pues la clave, la A. Joven, varón. ¿Cuál de los siguientes microorganismos causantes de gastroenteritis no está relacionada a una artritis reactiva? El ejemplo más notorio de la artritis reactiva, Reiter. Pero puede hacer otras artritis reactivas, ¿por qué? Un paciente que hace infección urinaria por Escherichia coli hace artritis reactiva, una enterocolitis. Un paciente que hace una gastroenteritis por Escherichia coli enterotoxigénica, por Yersinia enterocolítica, por Campylobacter jejuni, también puede ser artritis reactiva. En su contexto, todas estas pueden hacer artritis reactiva, pero la que no está relacionada con la aparición de artritis reactiva es la Escherichia coli, las demás con más frecuencia. Puede hacer, pero no con frecuencia. La A. En una espondilitis anquilosante, acuérdense que el HLA-B27 es el antígeno de histocompatibilidad que está asociado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones siguientes es correcta?
Alrededor de un 10% de los casos de hepatitis anquilosante no se asocia al antígeno a HLA-27. Falso, todas se asocian al HLA. Perdón, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Alrededor de un 10% de los casos de hepatitis anquilosante no se asocia al antígeno HLA-27. Hay otros marcadores, el 10%, pero el 90% es HLA-B27. La clave, la C. Vamos a la pregunta 83. La artritis psoriática puede presentar distintas formas. ¿Qué corresponde a todas las siguientes? Excepto no da poliartritis simétrica ni nódulos subcutáneos. Esta es la característica de la artritis reumatoide. Artritis reumatoide. La clave, la E. Un paciente de 27 años de edad viene a la consulta con una historia de 1 año de duración de dolor de ambos glúteos, irradiado a la cara posterior por el muslo hasta su porción media, sacroileitis. El dolor es peor al amanecer y se acompaña de rigidez lumbar. Bueno, ¿cuál de los siguientes procedimientos aportaría más información para el diagnóstico? Radiografía de las articulaciones sacroiliacas o también HLA-B27, serían una de las dos la clave, ¿no? Pero no voy a pedir a todos HLA-27, esto ya es un diagnóstico más del punto de vista más profundo, ¿no? La clave, la E, 84, la E. ¿Cuál es la afectación extraarticular más frecuente en la espondilitis anquilopoyética? Más frecuente desde el punto de vista extraarticular. Acuérdense que da fibrosis, da amiloidosis, da todo en realidad, da todo el paciente con. Pero ¿cuál es la más frecuente? Uveitis. Todo da, por si acaso, pero uveitis, la clave. ¿Cuál de los siguientes procesos no son efectivos como agente terapéutico de los corticoides? No es efectivo en los corticoides. ¿Lupus eritematoso sistémico? Sí. ¿Polimiositis? Sí. ¿Polimialgia reumática? Ahí es una posibilidad también, velocidad. ¿Artritis reumatoide? Solamente en contextos de crisis. ¿Espondilitis anquilopoyética? No. Es AINES más etanerceol, rituximab, sulfasalacina. No se da corticoides. La 86, la A. Perdón. ¿Cuál de los siguientes fármacos se considera hoy en día de elección en el tratamiento de la artritis reumatoide? Bueno, se repite la pregunta, metrotexate, la B, la B. Siempre cuando voy a dar metrotexate, por favor, comencemos con dosis bajas. 7.5. La tableta viene de 2.5 miligramos, o sea, 3 tabletas. Siempre una vez por semana. Cada semana puedes aumentar 2.5, la siguiente semana 10, la siguiente semana 12.5, 15, 17.5, hasta llegar al tope que es 20 miligramos. Siempre se asocia a ácido folínico, hay que darle ácido folínico en tabletas. El ácido folínico viene de 0.5, 1 miligramo o 2 miligramos. ¿Para qué? Para evitar la anemia megaloblástica. Cada año se hace un screening, una radiografía de tórax, pruebas hepáticas y una ecografía. Acuérdense que hace cirrosis hepática y fibrosis pulmonar. Un hombre de 80 años que en una analítica se le detectan fosfatasas alcalinas aumentadas. Acuérdense, eso es enfermedad de Paget. ¿Qué prueba es la más óptima para darnos la idea de una extensión de la enfermedad? Prueba más óptica. Una gamografía ósea, pues para ver la extensión del Paget. La clave, la B. Nosotros, gamografía ósea, Paget es una patología poco frecuente. Generalmente hacemos gamografía ósea para ver osteomelitis, para ver osteolis, metástasis ósea, en algunas otras enfermedades, ¿no? Todos los siguientes son manifestaciones de la espondilitis anquilopoyética, excepto, se repite la pregunta, 89, la E, vasculitis de pequeños vasos. Todo lo demás da. Una mujer de 42 años de edad que presenta desde hace 6 meses en relación con el frío, episodios de palidez seguidas de dedos seguidas de enrojecimiento, refiere a artralgia. Esto es un Raynaud, acuérdese. Cuando piensen en Raynaud, 2 patologías más frecuentes, Raynaud, crioglobulinemia y esclerodermia. Crioglobulinemia y esclerodermia. Doctor, pero he leído que el lupus da, la artritis reumatoide da, el síndrome tifofosfídico da, la polimiositis sí da, pues, pero la frecuencia es esclerodermia y crioglobulinemia. Esto es un Raynaud, pero aparte tiene disfagia. Ah, doctor, esto es Raynaud con disfagia, esclerodermia, esclerodermia.
Y el marcador de la esclerodermia, el anti-CCL70, el anti-CCL70, ¿no? Entonces, ¿cuál es falso? Vamos a leer. El fenómeno de Raynaud es la manifestación inicial en el 100% de las formas limitadas y el más 70% de las difusas. ¿Eso es el falso? Tiene verdadero casi la consistencia, ¿no? Verdadero es eso. El esófago se afecta en un 75-90% de pacientes y hace hipomotilidad. Acuérdense del síndrome de CRES, calcinosis, estenosis esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Pruebas de función respiratoria, por supuesto, los pacientes hacen EPIT. ¿Qué es el EPIT? Enfermedad pulmonar, intersticial difusa, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Son las manifestaciones de la esclerodermia. Hay esclerodermias localizadas, lo que llaman el síndrome de Couplet, o el Sauer. Hay esclerodermias localizadas, lo que se llaman los esclerodemas de Buschke, que se ven muy frecuentemente en diabetes. O sea, hay otras formas de esclerodermia que son más benignas. Los bloqueantes de calcio son eficaces en el tratamiento del fenómeno de Raynaud. Les comenté, creo que en el taller anterior, en los nefroprotectores, le dije, nefroprotectores, captopril, enalapril, aras y casos antagonistas como el amlodipino. Los casos antagonistas que se usaban antes era el nifedipino, que se usaba como antihipertensivo, pero hacía muchos isquemias, muchos infartos, por eso ya no se usa. ¿Dónde se fue el nifedipino? Solamente para Raynaud. Ahí se usa el nifedipino, en Raynaud. De 10 miligramos, sublingual. Verdadero. La aparición de anticuerpos antitopoimerasa, anti-CL70 predispone a un aumento de la fibrosis dérmica. No está en relación, es falso. El anti-CL70 sí, pero no está en relación a la fibrosis, o sea, directamente no. Es una aseveración intermedia, ¿no? La clave, la B. Una mujer de 70 años previamente bien consulta al médico por una pérdida aguda de la visión del ojo derecho. Miren, ojo derecho, mujer de 70 años, siendo diagnosticada de neuritis óptica isquémica, tiene velocidad de cimentación elevada, tiene hipertensión bien controlada, cuadro de cefalea. Este es un paciente con una arteritis de la temporal, velocidad de cimentación elevada, amaurosis, ceguera. Es una arteritis de la temporal. El tratamiento sería darle corticoides a 1 miligramo kilo peso. La clave, la D. Un hombre de 30 años sufre un cuadro gripal acompañado de lesiones cutáneas, rojo-violáceas, en miembros inferiores, toma paracetamol, las lesiones ceden parcialmente. A 3 meses vuelve a la consulta por un cuadro de poliartralgias junto con fiebre. Acuérdense que no siempre la fiebre es infecciosa. Puede ser inmunológica, colagenopática, neoplásica, farmacológica. Y empeoramiento de los nódulos subcutáneos. Ante la existencia de la elevación de la velocidad de cementación, la proteína C reactiva, inicia tratamiento con aspirina y a la semana sufre una parálisis facial derecha. Miren, qué interesante esta patología. Esto parece un Lyme, una enfermedad de Lyme, ¿no? Por la característica de presentación. Pero miren, hasta ahí parece el Lyme, porque la parálisis facial periférica repercute en Lyme. Pero no hay el evento epidemiológico que me haga parecer solamente un cuadro gripal, no hay una lesión dérmica que me haga parecer a una lesión infecciosa por ácaros, por pulgas, ¿no? Entonces, otra patología que te afecta el nervio facial es la sarcoidosis. Esta es una sarcoidosis. Qué bonita la medicina. Para el tratamiento de un ataque de gota agudo se pueden utilizar todos los siguientes fármacos, excepto que esta pregunta cae de madura, el allopurinol, pues, ¿no? Paciente de 45 años de edad acude a consulta por un cuadro de 5 meses de evolución de secreción nasal purulenta, tos con expectoración hematoica, azoemia, ANCA-C positivo, doctor, no avanzo más, no ciclofosfamida y prednisona. La clave es una Wegener, una anatosis de Wegener, síndrome pulmón-riñón. La 95, la atrofia muscular puede ser evidente a las pocas semanas de inicio del cuadro. Vamos a ver. Entonces, los nódulos reumatorios suelen aparecer en más del 80% de pacientes con artritis reumatoide activa. Verdadero. Cuando existe derrame pleural, el líquido obtenido por toracocentesis contiene niveles bajos de glucosa. Este es un dato importantísimo. Si le preguntan, los niveles bajos de glucosa en líquido pleural más bajos, no es empiema, no es infección, es artritis reumatoide. Da 0. Tuve un paciente que tuvo 0
Acuérdense que es la mitad del líquido de la glucosa sérica. Entonces, verdadero. La pericarditis, eso fue un estudio que yo hice en el hospital. Junté mis artríticos reumatoides, a todos les hice ecocardiograma. En un 70% encontraba pericarditis leve, derrame pericárdico. Asintomático, ni siquiera tenía dolor. Verdadero. Sjögren, yo tengo, manejando pacientes con artritis reumatoide de hace 10 años, tengo 8 pacientes con artritis reumatoide de hace 10 años, a seguir. Y de los 8, 6 tienen Sjögren, que es xeroftalmia, ojo seco, doctor, siento que hay piedritas en mi ojo, sufren de conjuntivitis a repetición, o secreción mucopurulenta. Y, doctor, cuando mastico el pan tengo que tomar bastante agua, xerostomía, boca seca, zika. No es zika ese que elevado, no elevado, no, zika, síndrome de boca y hoja seco. Incluso algunas veces pueden cruzar con hipertrofia parotidia, síndrome de Mikulicz. Sjögren. El Sjögren es una enfermedad que puede ser sistémica, puede ser ictericia, puede ser cirrosis biliar, puede ser enteropatías, puede ser glomerulopatías, o sea, el Sjögren. La clave, la A, pues, la A, falsa. ¿Quién va a pensar, no? Ya estamos en el 96. Acude a su consulta un enfermo de 28 años con un cuadro de 9 meses de evolución de dolor lumbar bajo asociado a rigidez matutina, dolor lumbar bajo de rigidez matutina, que mejora con el ejercicio y actividad, tiene dedos de salchicha, esta es una característica de las artritis seronegativas, doctores, artropatías seronegativas, espondilitis anquilosante, Still, Reiter, Bechet, psoriasis, son artropatías seronegativas, porque tienen factor reumatoideo negativo. No se olviden eso. Ahí viene el término. La positividad de HL27 a la seguro el diagnóstico verdadero. ¿Cuál es cierta? Esta es una de las cosas verdaderas. ¿Las corticoides orales serán parte importante del tratamiento en este paciente? No, el tratamiento es AINES más biológicos, sulfasalacina. La uveitis posterior es relativamente frecuente. En este momento indica cuál de las siguientes afirmaciones es cierta. Parece más. La uveitis posterior es relativamente frecuente en el curso evolutivo de estos pacientes. La uveitis anterior, más es posterior. La sulfasalacina será parte importante del tratamiento de estos pacientes. Verdadero. La radiografía entre lo posterior de pelvis y la columna aportará poco en el caso. Esto es falso. Este es falso. Acá tengo, este es falso, porque no aportará poco, va a aportar mucho, es una espondilis anquilosante. Los corticoides orales serán parte importante del tratamiento, también es falso. Falso. La positividad de antígeno HL20 hará seguro el diagnóstico de espondilis anquilosante. No, hay un 10% que salen negativos. O sea, este es falso. Mitad verdadero, mitad falso. Este es falso. Falso. La sulfasalacina será parte importante del tratamiento del paciente. Verdadero. La D. La clave, la D.